Bueno, queridos amigos, hoy tenemos con nosotros un personaje muy importante en Sevilla, tanto por él, por sus propios méritos, como por de familia que le viene desde dos facetas diferentes, una faceta militar y otra una faceta literaria. Seguro que no sabéis de quién estoy hablando, pero cuando yo diga el nombre, seguro que sabéis quién es. Lo que a lo mejor no conocéis son estas dos facetas que yo he comentado. Tenemos con nosotros a José Ignacio Bidón Vigil de Quiñones. Ya este segundo apellido ya está marcando de por qué yo decía que en una faceta militar. Porque, José Ignacio, tú tienes ascendencia de directamente nieto de Vigil de Quiñones y además eres sobrino nieto de Cernuda, que en Sevilla es un personaje de máxima importancia en las letras, ¿no? Bueno, Luis Cernuda, de segundo apellido es Bidón, que es mi primer apellido. Efectivamente soy sobrino nieto. Y bueno, digamos que lo que es la trayectoria de Luis Cernuda en Sevilla y perteneciente a la generación del 27 ha marcado mi vida, y de luego en mi casa a través de mi abuelo Ulises Bidón, que era la famosa droguería Bidón que había en la Plaza del Pan. Correcto. Que se llevó más de 100 años. Pues decir que bueno, mi abuelo mantuvo una relación muy estrecha con su primo, que era Luis Cernuda, y bueno, de hecho veréis que en Ocno y en algunas obras de Luis Cernuda aparecen las tiendecitas de la Plaza del Pan, y es porque iba a ver a su primo, que era mi abuelo Ulises Bidón. En cuanto a Vigil de Quiñones, bueno, pues como sabéis, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro fue, bueno, perteneciente médico militar de los últimos de Filipinas. Tuvo la suerte de participar en aquella gesta histórica en la cual, hasta el 30 de junio, en la que el Aguinaldo firmó aquel decreto por la cual daba un salvoconducto y salían las tropas españolas que estuvieron defendiendo sin saber que ya no pertenecía a España. No era España. Y bueno, y en este caso, bueno, pues hoy día tiene el honor, el Hospital Militar de Sevilla lleva su nombre. Correcto. El Vigil de Quiñones aquí en Sevilla, que ahora con la pandemia está tan en moda, pues ahora mismo allí está el gran centro de vacunación del COVID, está allí, en el Vigil de Quiñones. Coincidencia de la vida y de la historia médica. Mi abuelo fue el descubridor de un antídoto contra la fiebre amarilla, contra el estrobuto, contra el beriberi. Eso era una enfermedad, una pandemia. En Asia, que murieron millones de personas. Y él precisamente incluso esa enfermedad la padeció él mismo y la curó. Bueno, pues casualidades de la vida. Vigil de Quiñones, como médico, fue un precursor, descubridor del antídoto contra la fiebre amarilla, y hoy el Hospital Militar de Sevilla, que lleva su nombre, casualmente es un centro COVID-19 en donde de alguna manera ha intentado paliar la situación que nos encontramos concretamente en Andalucía. Es curioso porque eso sí coincide las vueltas que da la vida. Bueno, José Ignacio, tú naces en Sevilla, dentro de tu familia, una familia muy conocida en Sevilla, y cuéntame un poco cómo es tu infancia aquí en Sevilla. Bueno, en el caso soy hijo de familia numerosa, éramos 7 hermanos. Mi vida en la infancia está relacionada con el barrio de Heliópolis, aunque mis hermanos nacieron todos en El Porvenir, hasta el sexto, en Montevideo, en el chalet de Villa Esperanza, que era de mi tía Esperanza. Y bueno, mi infancia es Heliópolis y es el Colegio Claret. Me he llevado 13 años en el Colegio Claret. La segunda obra que yo escribí, que era El despido disciplinario y sus causas, se la dediqué a la congregación de los claretianos, porque ellos me inculcaron lo que es el trabajo. Y en este caso, bueno, está muy marcado la educación que he recibido en el Colegio Claret. Y bueno, y mi niñez, pues, y Heliópolis no se entendería. Yo también soy antiguo alumno de Claret. Bueno, José Ignacio, tu trayectoria profesional es el derecho. ¿Por alguna cuestión familiar o simplemente porque a ti te gustó el derecho y decidiste...? Bueno, yo creo que es una actitud. Es decir, a mí es una persona que me ha encantado siempre defender a las personas. Y después hay connotaciones, porque mi padrino, que es José María, fue abogado del Estado, después ejerció aquí en un despacho en Plaza de Cuba, y Guillermo Martínez Bidón fue un afamado letrado, tenía su despacho ahí en República Argentina, pero realmente, aunque sí es verdad que estoy muy pendiente de esas dos trayectorias, y además, de hecho, cuando muere Guillermo Martínez Bidón, los pleitos, los expedientes de sus clientes
me pasó a mí, ¿no? Y realmente quizás es una posición de defender a la gente, y por eso yo estoy muy orgulloso, independientemente de ser cónsul general de Filipinas. A mí la abogacía es algo que siempre llevo muy dentro, y creo que es una posición de poder defender a la gente ante los tribunales. Creo que es lo mayor que uno puede hacer. Sí, ¿no? Evidentemente. Por el justiciable. Bueno, has citado esa faceta tuya de cónsul de Filipinas. Cuéntame, ¿cómo llegas tú al consulado de Filipinas? Bueno, en principio decir que la familia Vigil de Quiñones, mi madre fue la última hija que vivió de los últimos de Filipinas. Es decir, con la muerte de mi madre muere la última hijo de Filipinas. Y bueno, empecé a tener contacto con la comunidad filipina y con la embajada a través de mi madre, porque la veían como, ¿no?, como algo suyo, ¿no? De hecho, recibía homenaje, claro, mi madre y mi abuelo. Vuelvo a insistir, en Filipinas hay más recuerdos de Vigil de Quiñones que en la propia España, por lo que supuso allí porque no olvidemos que Vigil de Quiñones no solamente, digamos, atendía a los enfermos compañeros suyos, sino que por la noche atendía también al enemigo. Eso Filipinas nunca lo olvida, de que el propio médico de los españoles, cuando había una tregua, también le traía atendía a los enfermos filipinos. Y bueno, digamos, en el año 2000 me nombran agregado comercial para toda Andalucía. Don Bernardo Medina era, fijaros los nombres de Filipinas, el embajador Bernardo Medina, y la mujer se llamaba Conchita Sevilla. Son los apellidos de los filipinos. Bueno, me nombran agregado comercial para llevar todos los intercambios comerciales. Después, sustituyo a don Hugo Galera, que en gloria esté, un gran cónsul, y me nombraron cónsul de Filipinas, y después fui ascendido a cónsul general. Y después me han ampliado la jurisdicción, concretamente con Badajoz y Ceuta y Melilla. Y por último, bueno, pues ya lo que era consulado de general hoy es una sección de embajada. Es decir, que en el caso... Han subido de nivel, entonces. Sí, lo máximo que se le puede ascender a una persona que no es filipino, porque yo soy español. Y en este caso, pues en el consulado, menos pasaporte, que se lo hacemos trimestralmente desplazándose los funcionarios de Madrid a Sevilla, hago todos los trámites consulares. Todas las gestiones, porque esa es una cosa importante, que la gente muchas veces ve la figura del cónsul, pero cree que es una figura básicamente honoraria y que no tiene una verdadera labor del día a día, y no es así. Es decir, un cónsul acomete muchas actividades, ¿no? Depende del S4 que te han concedido. Es decir, en principio hay cónsul de carrera, sí, y hay cónsul de designación. Yo en este caso es de designación, o también le llaman cónsul honorario. Pero realmente es el S4 que tú tengas. Hay cónsules honorarios que solamente tienen la representación institucional, por lo tanto representa institucionalmente al país. Pero hay otros cónsules de no carrera en la que llevamos todo tipo de gestiones, y en este caso, bueno, declaraciones de testigos, certificados de nacimiento, certificados de antecedentes penales, todo tipo de documentación para la reagrupación familiar, para obtener la doble nacionalidad, excepto pasaporte. Y pasaporte para que no se tengan que desplazar los filipinos a la capital de España. Trimestralmente vienen unos funcionarios de Madrid y se pide el propio pasaporte. Aquí porque de hecho, pues hoy día el consulado de Filipinas es una sección de embajada. Por lo tanto, tiene amplísimas funciones, y no solamente represento institucionalmente a la República de Filipinas en la demarcación concedida, sino que se llevan infinidad de documentos y atendiendo a una población de más de 4.500 personas, lo que tengo en mi demarcación. Esa era otra pregunta mía. ¿Qué cantidad de filipinos hay ahora mismo residiendo aquí? A ver, la zona que yo llevo estamos hablando de 4.500. En Sevilla puede haber unos 1.000 filipinos. Filipino es una población que no da problema ninguno al país. De hecho, yo le puedo decir que creo que en toda España, de una población de 100.000 filipinos, en prisión creo que hay 4 personas. En Andalucía, nadie. Nunca he tenido que intervenir como cónsul en algún procedimiento penal del filipino. El filipino es una persona honrada, y no es cuestión de que hagamos comparaciones con otros países, pero yo la realidad de Filipinas es pues que son personas muy trabajadoras. Tenemos 2 poblaciones. Una, que son grandes inversionistas. De hecho, decir, hoy la bodega de Jerez está en manos filipinas, sí, es decir, el grupo Emperador. Y después la mayoría de las personas de mi demarcación y de toda España son personas trabajadoras del servicio de hogar, enfermeros, ATS, bares, conducción de vehículos, jardineros y mucha hostelería. Pero la mayoría
con carreras universitarias, porque en Filipinas la mayoría de los ciudadanos tienen una carrera universitaria. Pero y estos filipinos, es cierto, están muy integrados dentro de la vida en Sevilla, es decir, que son personas que están ya aquí muy asentadas, ¿no? Sí, de hecho, muchos se casan con españoles y es cuestión nada más que ver la feria, la Semana Santa. En Semana Santa, bueno, pues los filipinos salimos en Vía Cruz y en la Veracruz, porque nosotros la referencia que tenemos es la Veracruz. En la feria de Sevilla tienen las casetas que graciablemente concede el ayuntamiento, hay que decirlo, que son las de los distritos. Y yo puedo decir las atenciones que siempre ha tenido el ayuntamiento de Sevilla para la comunidad filipina, concediéndonos espacios para que puedan vivir como los filipinos la Semana Santa. Y son personas que se integran, lo que sí es verdad que ellos tienen sus propias costumbres. Lógicamente, claro. Pero por supuesto que participan y sobre todo se casan ya con muchos españoles. Hay otro tema importante que no lo hemos tocado de tu trayectoria profesional dentro del derecho, y es tu capacidad, perdón, tu pertenencia a la Universidad de Sevilla. Es decir, cuéntanos un poco cómo está ahora mismo la Universidad de Sevilla y qué es lo que estamos viviendo, porque con esta pandemia esto sea un desastre. Un desastre. Los no presenciales, en fin, hay una mezcla ahora mismo de exámenes, ¿no? Ya. Las fotos finish que yo puedo dar de la universidad son de muchísimos años, porque yo al terminar mi carrera, a los 2 años ya obtuve mi plaza en la universidad. Estoy en el área de Derecho Privado, en el Derecho del Trabajo y Seguridad Social. La universidad es un caos no por la pandemia, ya lo era antes de la pandemia. Sí, pero esto habrá venido ya grabado definitivamente. Es decir, con la pandemia pues lo estamos viviendo muy mal, entre otras cuestiones porque la universidad no se concibe sin las clases presenciales. Y de hecho, incluso los exámenes, yo tengo el viernes examen, se le ponen 40 preguntas tipo T y el caso práctico lo hace solo el alumno, con unas mecánicas que al final, pues bueno, la calificación no es real. Hoy día la universidad con la pandemia es ya un desastre, pero digamos que la universidad viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Para que nos hagamos una idea, hace 20 años el derecho del trabajo que yo explicaba eran 34 temas. Hoy la misma asignatura son 6 temas, de los cuales 1 y medio se elimina por EPD, por práctica, y se queda en 4 temas y medio. Pues dígame usted a mí, si el que estudió económica, por ejemplo, que yo he dado en económica, su nivel de formación en derecho del trabajo son 34 temas, hoy son 4 temas y medio. Y por lo tanto, todo esto que está ocurriendo en la sociedad no es casualidad. Y tenemos una crisis económica, tenemos una crisis con el virus, pero tenemos una crisis de valores. Lo estoy diciendo y lo están diciendo mucha gente desde hace muchísimo tiempo. Y esto de la universidad, pues, bueno, más de lo mismo como consecuencia. Por lo tanto, la situación de la universidad, que me perdone el señor rector, que además me une una gran amistad con él y él lo entiende, lo que lo verá de otro punto de vista, es que hoy día la universidad está bajo mínimos. Sí, la verdad es que se nota que el nivel educativo en general, no ya en el universitario, sino partiendo desde las bases de la más hoy día, básica. Desgraciadamente, a lo mejor hasta terminan, son universitarios con falta de ortografía. Sí. En mi época era eliminatorio, yo recuerdo. Era una falta de ortografía o un acento. Y no corregían, no te corregían el examen, yo lo recuerdo. Eso en Preu. Pues hoy se puede decir que, desgraciadamente, hay personas que pues terminan con una carrera con falta de ortografía y con errores múltiples de construcción lingüística, es decir, de construir frases. Yo recuerdo, yo fui de las primeras generaciones que tuvimos el examen de selectividad para el ingreso universitario y era eliminatorio, es decir, un simple acento no colocado o mal colocado hacía que no te corrigieran el examen, cosa que hoy en día, como tú bien has dicho, universitarios con falta de ortografía. Yo creo que esto viene motivado porque la gente no lee, porque si estás acostumbrado a leer, inmediatamente ves que una palabra no se corresponde con lo que tú la tienes memorizada. Son muchas cuestiones. En mi época, cuando llegaba el profesor, el alumno se levantaba. Hoy entramos en clase y no hay ni una atención con el profesor. El profesor es el profesor no es un colega. Bueno, pues hasta estas formas pues se han perdido, desgraciadamente.
José Ignacio, quiero que me cuentes un poco la influencia de Filipinas aquí en Sevilla y sobre todo qué se mantiene de la trayectoria de España, es decir, durante el tiempo de dominio de Filipinas como una de las provincias de ultramar. Porque hay una cosa que hay que aclarar: España nunca tuvo colonias, España tenía provincias de ultramar, es decir, nosotros nunca hemos tenido colonias, siempre han sido integradas dentro de lo que era. La Constitución de Cádiz la firmaron diputados españoles que eran filipinos. Es que hay veces que la gente habla de colonias y no sabe lo que está diciendo. En España nunca tuvimos colonias, en España teníamos provincias de ultramar. Entonces, ¿qué queda de esos siglos? Porque desgraciadamente el idioma se ha perdido mayoritariamente en Filipinas. ¿Qué queda de la permanencia allí de España? La presencia española queda por muchos puntos del archipiélago filipino. De hecho, bueno, hay una historia común de 5 siglos. Manila, intramuro, es España, hay muchísimas obras de arte y muchísimas. Pero igualmente por distintas provincias, por Vigan, por Aurora, por Valer, encontramos muchísima, digamos, arquitectura, y la cultura se ve la española porque son 5 siglos. El idioma, pues desgraciadamente los americanos, entre comillas, permítame la expresión, arrasaron un poco y pusieron, y de ser una lengua oficial, el castellano. El Código Civil filipino era en castellano, la Constitución, en fin, la mayoría era la lengua oficial era el castellano. Hoy día, pues, arrasado. Se sigue manteniendo en determinada población, familias de alto nivel económico, un 20%, en la que hablan el castellano. Y decir que desde cuando llegó la presidenta Macapagal, estamos hablando de 3 presidentes anteriores, bueno, pues se hizo una importante modificación legislativa para que el castellano volvieran a la escuela. Y de hecho, hoy día, el instituto ¿se va recuperando? El Instituto Cervantes de Manila es de los institutos donde hay más personas matriculadas para el castellano. Por lo tanto, en Filipinas hay más de 90 municipios con nombres españoles y muchísimas ciudades: Zaragoza, Nueva Écija, Nueva Carmona, los propios apellidos de los filipinos. Claro, hay muchísimas poblaciones: Granada, Zaragoza, Linares, Nueva Carmona, Nueva Écija. Sí, hay muchísimas. Allí hubo grandes gestas, porque cuando has hablado ahora de las diferentes provincias, has hablado de Valer, y allí hubo un acto militar muy importante, la resistencia que tuvieron los españoles allí en Valer. Son cosas que es una lástima que ni siquiera los españoles, muchos tienen constancia de la importancia que tuvo España creando cultura e integrando a toda esa población que evolucionó, como probablemente no hubiera evolucionado si no hubiera sido gracias al esfuerzo. Los filipinos eso lo tienen como un hecho heroico. Yo he tenido la ocasión de ir en 7 ocasiones al Día de la Amistad Hispano-Filipina. Se celebra los 30 de junio en Valer y se celebra con una solemnidad. Sí. Es decir, algo increíble, un país amigo, porque realmente el decreto de Aguinaldo es la primera vez en la historia que un país, comillas, invasor, sale con honores de amigo. Y de hecho los 30 de junio en Valer se celebra un acto organizado por el gobierno filipino en la que, la bandera española aparece. Para que nos hagamos una idea, desde Intramuro al aeropuerto de Manila, estamos hablando de 9 kilómetros. Cuando se acerca esa fecha, veremos que todas las farolas de la derecha llevan la bandera española y en la izquierda la filipina. Ellos llevan muy a gala lo de la madre patria y no olvidan nunca España. España tiene que mirar más a Filipinas, entiendo yo. Sí, evidentemente tenemos una deuda histórica no solo con Filipinas, con muchísimos de lo que fueron provincias de ultramar a las que hemos abandonado de alguna manera y tenemos un compromiso histórico con ellos. José Ignacio, quiero también que me hables sobre el día a día, porque tú ahora el consulado lo pasaste a la Avenida de la Palmera, que tiene allí un sitio magnífico. Sí, siempre lo he tenido en la Avenida de la Palmera. Bien, yo creí que entonces el bufete tuyo... En la calle San Fernando era anteriormente, y digamos que el consulado llega a la Avenida de la Palmera, donde una parte, porque aquello es bastante grande, lo destino al consulado exclusivamente y otra parte para mi actividad principal. Que lo tienes dividido en la parte consular y en la parte del bufete tuyo. Del bufete porque tú además tienes mucha actividad legal, me consta que tienes muchas empresas que confían en ti, que tú tienes un abanico de empresas como un buen abogado sevillano y conocido que eres.
Bueno, es un despacho multidisciplinar. Ha dado ocupación a muchísimas personas. Por mi despacho, entre personas que están y se han ido, han pasado más de 150 personas, letrados, economistas y personal de secretaría. Y efectivamente, bueno, pues atendemos a muchísimas empresas en esta labor tan difícil, en estos tiempos, en lo que, al igual que la universidad, la justicia pasa por malos momentos. Sí. Y bueno, pues no solamente por la pandemia, sino que esto también viene arrastrando de esa crisis de valores que venimos hablando. Sí, desgraciadamente esto es una marea que nos ha inundado en casi toda la... Sí, el virus, por supuesto, lo que ha venido a dar una puntilla a la situación, pero vamos, que realmente esa crisis que hay en la universidad que hemos comentado, o que tenemos en la situación de la justicia, en la que un ciudadano presenta una demanda y se encuentra su juicio en el año 2024, pleiteando en una jubilación, una incapacidad. Eso es increíble. Decían aquello de que la justicia de tiempo no es justicia, evidentemente. Claro, claro. Eso es justicia torpe, ciega, lenta y es justicia con minúsculas. Claro. Una cuestión que me importa. ¿Cómo está en Filipinas el asunto del virus? ¿Cómo ha afectado allí? ¿Qué medidas están tomando y cómo cursa ahora mismo allí? Filipinas lleva prácticamente un año en la que solamente es posible la entrada o salida de personal diplomático, personal autorizado, visados de familia, estudios y nada más. Que tienen reducido todo el tráfico de personas. Entonces el virus ha afectado bastante a Filipinas, una población de más de 110 millones de habitantes, pero realmente ya lo han atajado el ritmo de vacunación como en España, pero ha parado un poco esa situación y lo que sí es verdad es que el país ha sido muy estricto en este tema. Entrada y salida del país, muy pocas, solamente para estos casos excepcionales, y eso ha atajado bastante el virus, ha parado bastante el virus, unido con ese proceso de vacunación que llevan ya 4 meses, pero este virus es muy rebelde y como hemos visto es muy difícil y todavía seguimos muy afectados en todos los países, y Filipinas uno más, pero no más que otro, sino lo ha controlado al igual que Alemania, Francia, Italia o España. Vale. Muy bien, bueno, José Ignacio, ¿qué nos dejamos en el tintero? ¿Qué quieres comentar sobre ti o sobre tu labor como cónsul en Filipinas? Porque entiendo que próximamente está el Día Nacional de Filipinas, ¿no? Bueno, próximamente intentaremos a ver si se puede hacer presencial el Día Nacional de Filipinas, que como sabéis, como el último año vino el capitán general, que siempre recuerda ese acto tan importante. Y bueno, y en este caso yo agradecer al Ateneo de Triana y por supuesto aquí a don Francisco por esta oportunidad que se nos da en las actividades que estáis llevando a cabo en este sitio tan increíble, porque estos son unas vistas increíbles y tienes un privilegio de tener esta terraza y de vivir donde vives. Y yo, pues lógicamente, agradecido aquí a mi amigo Carlos Valero, que siempre se porta tan bien con Filipinas. Filipinas le intenta corresponder y desde luego resaltar la labor que está haciendo el Ateneo de Triana, las muchísimas actividades que está llevando a cabo y esa vocación internacional que ya dice vuestros estatutos. Y me consta, en feria hemos celebrado la feria con mantones de Manila y me consta las muchísimas actividades y que se van a llevar a cabo con el Cuerpo Consular de Sevilla, con los distintos países, y yo más que agradecido por la hospitalidad de tu casa y por la gentileza que me ofrece el Ateneo de Triana para que se hable de Filipinas, entre otras cuestiones, o de mi familia, y yo eternamente agradecido. Y yo terminaré con una frase: Mabuhay Filipinas, viva Filipinas, viva España. Estupendo. Bueno, con nosotros hemos tenido a José Ignacio Bidón, el que ya hemos podido hablar con él sobre la larga trayectoria de su familia en muchas facetas diferentes, y la verdad es que estamos encantados con que sea cónsul de Filipinas. Esperemos que ahora, con la normalización del virus, pues se puedan hacer muchísimos actos, que se mantenga lo que es la tradición de Filipinas en España, en Sevilla en particular, y al contrario, que tengamos allí la representación conveniente y que intentemos recuperar
aparte de la historia común, el idioma, que es una lástima que se haya perdido allí. Muchísimas gracias. Nos quedan 4 minutos, vamos a aprovecharlo, si me permite. Muy bien, claro, cómo no. Uno de los proyectos de la teoría de Triana era que tuviéramos mucha facilidad de encontrarnos con un público muy selecto, que fuese capaz de decirnos muchas cosas y sobre todo que fuese capaz de darnos un legado de conocimiento para las siguientes generaciones. Es decir, nosotros la teoría de Triana es alguna vocación de regalo a Triana, es decir, nosotros no cogemos una cosa privativa donde el presidente, digo que nada más que es una herramienta, el presidente no puede ser hombre con una foto pegada las 24 horas del día, debe ser alguien que cree cosas y que cree ilusión, ¿no? Cuando yo se lo dije a don José Ignacio, pues le dije, mira, yo quiero que el cuerpo consular esté con nosotros porque es la representación de la salida nuestra al mar. Es decir, sin este río Guadalquivir, que es un río marítimo, no tendríamos mar, sin mar no habría navegación, sin navegación no había grandes marinos, como Magallanes, como Elcano, o tantos otros que salieron de aquí, y esa vocación era importante. Y él me dijo, bueno, pues mira, yo no quiero que hagamos una cosa con el consulado de Filipinas, sino que quiero cederlo al consulado de forma internacional que dirige tu presidente del cuerpo consular. Fernando Franco, don Fernando, cónsul de Estonia, presidente del cuerpo consular. Habla un poco de esa integración de todos los que tenéis aquí. De los 41 que sí, bueno, en este caso, ahora mismo el cuerpo consular de Sevilla lo componen unos 40 consulados. Y en este caso, bueno, nuestro presidente Francisco Franco, una persona con una trayectoria increíble en el mundo empresarial del país de Estonia. Y bueno, de hecho, bueno, este jueves tenemos en el Círculo de Labradores la despedida de Marruecos, de Luxemburgo, personas que terminan su mandato. Y para que nos hagan una idea, nuestra asociación o nuestro cuerpo consular es del siglo XIII. Es decir, la presencia consular en Sevilla es de 1251. Ya había departamento dedicado al tema consular. Y bueno, lo que se hace a través, yo pertenezco a la Junta Directiva actual, he pertenecido a las 3 últimas, aportamos lo que podemos y lo que intentamos es ayudar a la sociedad. Somos un motor en la que, mire usted, cualquier desgracia que haya ocurrido en Sevilla o cualquier acto benéfico, dígame si no está presente el cuerpo consular o un cónsul. Donde hay que ayudar a la sociedad sevillana, siempre está detrás un cónsul, aparte del trabajo que desarrolla con sus nacionales. Y por eso, bueno, pues a través de nuestro cuerpo consular, lo que intentamos es acercarnos a las autoridades de la ciudad y, lógicamente, poder atender a nuestra comunidad y, a su vez, bueno, pues ser un poder dentro de la propia sociedad para poder ayudar en lo que haga falta. Y esa presencia siempre está garantizada. Don Francisco, usted cierra la entrevista como siempre. Bueno, ya creo que se nos quedan algunas cosas en el tintero, seguro que cuando hayamos terminado diremos, tendríamos que haber hablado de tal cosa o del otro. Pero como Dios nos conservará la vida, espero, muchos años, pues podremos seguir hablando de lo que creamos conveniente. Yo quiero agradecer a José Ignacio que haya venido aquí, que nos haya explicado la importancia que ha tenido siempre Filipinas. Fue además la pérdida de Filipinas, por ser quizás nuestra última provincia, fue una cosa psicológicamente muy dura para España, significó una debacle social en este país y se le tiene siempre un cariño muy especial a Filipinas, merecido por parte de lo que nos han hecho ellos. Que muchísimas gracias, José Ignacio, por habernos iluminado sobre la trayectoria personal tuya, tu familia y lo que ha sido Filipinas en la historia de España. Gracias a vosotros.